Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me están recibiendo bien? Buenas, sí, sí. ¿Cómo va? ¿Todo Buenas Hola, bien? tardes. hola, profe, ¿cómo andás? Bien, todo en orden, afortunadamente. A las corridas, hoy me había olvidado de enviarles el link y cuando estaba en la calle llegando para acá, me acordé y bueno, les mandé el mensaje por Facebook. Por eso siempre digo que es bueno tenerlo a Facebook, porque es más rápido que, aunque ya tengo los mails en el celu, no tengo todos los contactos. Que tengo que ver si tengo todos los contactos, porque los contactos se hacen desde el aula virtual y no desde el Outlook. Y en el aula virtual sí tengo todos, yo le envío a todos los alumnos, las alumnas y alumnos, pero yo veo que la cantidad que me dicen no es la cantidad total que tengo escritos, así que no sé qué pasa, que algunos no tienen mail, no sé cómo ven la mano. Pero bueno, no sé si quieren preguntar algo antes de iniciar la jornada de hoy. Hoy es el texto de conflicto, poder y... no me acuerdo. ¿Y política? Sí, vamos a ver eso y innovación, los dos juntos vamos a Ah, tratar ok, de ver. ok, ok. Y en cuanto al texto que agregaste la clase pasada, eso va a entrar al parcial. Sí, es un Ok. es un textito, Sí, 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 sí. ni siquiera es un No, no, texto. no, porque Sí, preguntaban por el grupo de la gente que no vino a clase, sí, por si sí, acaso. sí, entra al parcial, ya le está quedando grabado, entra al parcial. Perfecto. Sí, porque me pareció importante cerrar con eso el tema de, de las tecnologías de manufactura y servicios, que obviamente todo ese tipo de software que estuvimos viendo, un CRM no necesariamente es por venta de productos físicos, ¿no? Obviamente. Eh, pero bueno, me pareció importante que lo conozcan. Obviamente esto es todo muy dinámico y mañana pueden llegar a salir muchas otras cosas, pero más o menos conceptualmente pueden llegar a salir distintas cosas, pero el vínculo con el cliente va a seguir estando. Quizás eh, haya también un estudio más profundo de lo que son los proveedores, sobre todo cuando estamos hablando del triple impacto que hablábamos al principio, de las certificaciones y un poco de seguimiento de los proveedores. Bueno, también sea necesario tener información más detallada sobre cómo te están entregando algunos proveedores, etcétera. Pero con los proveedores se suelen usar alianzas estratégicas tácitas, digamos, sin contratos. En algunos casos sí existen contratos, pero en la mayoría de los casos no, y no hay hoy empresas que tengan una gran cantidad de proveedores respecto a sus productos claves. Tratan de hacer asociaciones, tendrán uno o dos proveedores, o tienen uno y otro alternativo. Así que, bueno, y también, bueno, hay mucho salto de proveedores por razones de costos, cuando vos entras a comprarle a proveedores que importan materias primas y entonces salís a vos a importar directamente, ¿no? Bueno, acá lamentablemente tenemos una concepción del comercio muy antigua, donde tenemos una posición victimista del Estado, de la sociedad respecto al exterior, y donde cuando hablas de importaciones se habla de fuga de capitales, ese tipo de cosas que se mezclan en muchas cuestiones que están vinculadas a que no estamos bien. No de la cabeza tampoco estamos bien, pero me refiero que, porque al no estar bien, bueno, se hablan muchas gansadas, y uno tiene que guardar silencio porque, no porque yo sea el más vivo del barrio, ni mucho menos, pero bueno, qué sé yo, en una época, en Argentina, las curtiembres empezaron a cerrar
y en el mundo las curtiembres estaban en auge. Las curtiembres son las que trabajan los cueros y que trabajan o tiñen pieles y todo ese tipo de cosas. Obviamente se dejó de utilizar muchísimo la piel, afortunadamente la piel animal. Se utilizan hoy las sintéticas, que ya tienen otro tipo de elaboración y otro tipo, obviamente ya sí las curtiembres han perdido su negocio, pero en aquel tiempo lo tenían. Y acá no se podía porque la importación temporaria era una situación absolutamente lenta y burocrática. La importación temporaria es, por ejemplo, vos traes unas piezas, que es una mercadería, unas pieles, a teñir en las curtiembres, y después las volvés a sacar del país. Claro, es algo temporario. Y bueno, entonces había muchos productores argentinos que mandaban a teñir a sus pieles a Polonia, en Grecia había muchos productores, muchas curtiembres. ¿Por qué? Porque después las exportaban esas pieles. Las exportaban, yo conocí un productor que las exportaba a Rusia y en Rusia la utilizaban, como no era una piel de muy buena calidad, la utilizaban para meter dentro de sus propias pieles. Imagínate el abrigo que necesitan en Rusia. Estamos hablando de en la Plaza Roja en invierno hace 20, 25 grados bajo cero. Estamos hablando de plena ciudad de Moscú. Así que, bueno, nada, eso yo creo que ahí es un problema, el estar atado a las ideologías. Yo creo que está atado a los principios, no cabe ninguna duda. Principios éticos, principios de valores. Pero las ideologías lo único que hacen es hacerte perder tiempo en defenderlas. Y hay que ser pragmáticas y pragmáticos. Jorge, ¿quieres decir algo? Sí, con respecto a las curtiembres, se decía que eran muy contaminantes, que con el tema del cianuro contaminaban el suelo, los ríos y demás. Creo que esa fue más que nada también la parte ambiental la que influyó que dejaran de producir acá. Incluso se exporta el cuero a Brasil y y se importa el valor agregado, que son los zapatos hechos en Brasil con cuero argentino. Pero sí, muchas partes decían que el cianuro contaminaba los ríos y los suelos para después el cultivo y demás. No, 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 obviamente, no estoy defendiendo la industria de... la situación en aquel momento no se prohibía la importación por eso, sino que tampoco estaba prohibida la importación, sino que hacer una importación temporaria era de terror. Y después, bueno, están el tema de las regulaciones. Digo, Brasil, bueno, sé que China, por ejemplo, bueno, ahora está cambiando, tenía grandes curtiembres y con las aguas servidas de las curtiembres regaban sembradíos, con lo cual era todo un problema, que obviamente era, pero por supuesto las industrias han tenido mucha evolución en lo que respecta a la contaminación por la presión social que hay y la presión de los estados, aunque hay un gran camino por delante. Creo que el único buen resultado que hubo fue que se cerró el agujero de ozono, que no fue poca cosa, que bueno, se cambiaron todos los gases de los aerosoles, de las heladeras, de los aire acondicionados, etcétera, etcétera, que eran altamente nocivos para la capa de ozono. Bueno, eso hubo toda una campaña, pero les estoy hablando de esa campaña de los años 90, ¿no? Y estamos hablando de 30 años, o sea que no son campañas que se pueden hacer de un día para el otro. Pero sí, obviamente no estoy defendiendo las industrias contaminantes, solamente que nosotros tenemos un rechazo a concepción del importar, de la importación, y la consideramos la importación como un acto antipatria y que lo tendríamos que hacer acá. No lo hacemos, pero lo tendríamos que hacer. Entonces, como lo tendríamos que hacer, no lo dejamos importar. Pero bueno, es un círculo vicioso muy complicado. Estos obviamente son opiniones personales absolutamente objetables y no soy el dueño de la verdad, ni muchísimo menos. Esto es una opinión que estoy dando. Y después, lo que yo siempre digo y razono, eh, yo quiero que me diga
alguien, si la Argentina en su historia no podemos considerarla como un país agroganadero, básicamente. Que alguien me refute esa idea. Si después me digas que está la otra tema que está en manos de terratenientes y todo ese tipo de cosas, cosa que es pasado muy, muy antiguo en nuestro país, ya está en manos de sociedades anónimas, no de terratenientes, pero ¿quién puede negar que estamos ante un país agroexportador? Pero bueno, seguimos exportando granos y seguimos exportando eh, el ganado, no en pie, pero no hacemos ninguna industria intermedia que genere valor y que se puedan exportar productos con valor agregado, como por ejemplo cualquier tipo de producto hecho con los granos que se producen en el país o cualquier otro tipo de producto partiendo del animal. Ahora ustedes podrán, eso es discutible sobre la base de las preferencias veganas o las preferencias vegetarianas. Obviamente, eso es absolutamente aceptable, pero de todos modos, pregunto, ¿en qué universidad o en qué facultad, además de la facultad de agronomía, se ven modelos de negocio de la agroindustria? ¿Quién vio alguna vez eso en la Argentina? No, estamos enfrentados a ese concepto. Estamos enfrentados a lo que nos genera las divisas y estamos enfrentados a lo que justamente hoy no nos está ingresando las divisas, que nos genera tantas dificultades. Tenemos 21.000 millones de dólares menos de ingresos producto de esta tremenda sequía que sufrió el campo. Y estamos perdiendo, hoy en día no somos el principal país con ganado en pie. Nos han superado países, nos ha superado Australia, nos ha superado Brasil y nos está superando hasta Uruguay en ese aspecto. Yo no estoy pregonándole a ustedes nada, estoy opinando sobre cultura, cultura que existe en el país y que está ya como hechos como predeterminados y que son factores ya insertados en nuestra cultura, en, en, en nuestro ser argentino, que todas esas cuestiones son cuestiones de gente que no quiere a la patria y ese tipo de cosas. Yo no conozco ni sé, no tengo campos y bueno, sé que hay muchos productores agropecuarios que son hasta pymes inclusive, y otros que no lo son, otros que son empresas grandes argentinas que se instalaron en Brasil porque le dieron facilidades fiscales en Brasil. Qué sé yo, creo que lo fundamental, esto es una materia de gestión, es una materia de administración, es una materia de organización, de comportamiento humano en las organizaciones, y creo que la gestión eh, y de las organizaciones debe ser pragmática, con límites éticos, por supuesto, con límites éticos, pero no ideológicos, porque la ideología es un tema que no, no lleva a buenos terrenos porque la ideología divide, la ideología, cuando uno se aferra a las ideologías, eh, discute sobre ellas, las ideologías no avanzan, el mundo sí. Y uno sigue aferrado a ideologías que ya no sirven, que sirvieron en su momento, no cabe ninguna duda, que sirvieron en su momento, pero bueno, han tenido impactos, no sé si sirvieron o han tenido impactos en su momento, pero bueno, es así, el mundo evoluciona y con eso no hay que cambiar los valores, uno debe sostenerse en los valores que uno cree, pero lo que hay que aplicar es distinto. Lo que se aplica es distinto, los conceptos son distintos.
Así que bueno, no estoy hablando del gobierno actual, no estoy hablando de la situación nacional en general y sobre todo cómo puede ser que en un país de estas características no se enseñe agronegocios. Y no estoy hablando de cosechar maíz o soja o cosecha gruesa, que se llama eso, y venderla, sino intermedias. ¿Por qué el grupo Grocopatel, que fue nacido en la ciudad de Carlos Casares, hoy tiene su central en Brasil y produce el gasoil, el agro, no me acuerdo ahora, el combustible, no me acuerdo el nombre del combustible, a partir de los granos de maíz, lo está produciendo en Brasil. Bueno, entonces creo que sería importante rever en el mediano plazo, porque, a ver, Biodiesel, 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 sí, muchas gracias, Jorge, gracias. Biodiesel, exactamente. Eh, eh, Se lo llama diésel, no sé por qué, porque en realidad se lo llama diésel porque reemplaza al gasoil. Diesel fue el inventor del motor a gasoil, y por eso quedaron los motores diésel. Y el motor a gasoil tiene la particularidad respecto al motor que utiliza nafta, que requiere un combustible de menor calidad. El gasoil es de menor calidad desde el punto de vista de sus características de explosión, entre comillas, ¿no? Porque son motores a explosión, se llaman, eso. Entonces se lo llama biodiesel porque reemplaza el gasoil, es decir, vos podés usar ese biodiesel, el gasoil. Y muy gracioso porque cuando un vehículo utiliza biodiesel, el olor que larga parece una milanesa, se está friendo una milanesa realmente, es un olor a fritura directamente lo que larga. Pero bueno, esas cuestiones, porque uno se hace una pregunta, ¿no? Uno lo hacemos la pregunta y yo veo los otros días, vi en la calle, eh, basta de hambre ya. Los niños no deben dejar de morir, deben dejar de morir de hambre ya. ¿Quién está en desacuerdo con esa afirmación? ¿Quién? ¿Quién puede estar en su sano juicio en desacuerdo con esa afirmación? Nadie. Ahora el tema, ¿entonces qué? Perfecto, no se tienen que morir de hambre. Entonces, ¿qué? ¿Cómo hacemos para? Ahora, claro, todos los que estamos vinculados de alguna manera a la gestión de las organizaciones sabemos que eso no se logra de un día para el otro, ni de un año para el otro, ni de una década para la otra. Porque hoy estamos hablando de Australia, ¿no? Australia, que es un país que hoy tiene una ventaja geopolítica muy importante porque está nada más ni nada menos que cerca de los mercados asiáticos. Es muy curioso, pero un famoso restaurante argentino que tiene sucursales en una de las islas cercanas a Australia, sus parrillas tienen carne australiana, no argentina. Pero más allá de eso, yo recuerdo cuando yo era niño y mi padre me contaba que compañeros de trabajo de él, esto estoy hablando de la década, principios de la década del 70, dice, yo tengo muchos compañeros que se están yendo a Australia y mi padre, con tono jocoso, en aquellos tiempos era permitido eso, decía, se van a ir a vivir con los canguros y los indios, decía. Eso hace 50 y pico de años. Es decir, que Australia, no es lo que es ahora en 10 años, ni en 20, ni en 30. Y bueno, claro, estamos atrapados por el presente, porque claro, hoy todos o una gran parte de la población tiene urgencias absolutamente respetables y entendibles. Y también creamos sistemas que son difíciles de destrabar, que yo no digo que tengan una mala intención inicial, que son los
todas las subvenciones que hay en todos los aspectos, desde el punto de vista de los planes sociales hasta a las tarifas. Pero bueno, eso crea un grave problema de decisión, porque ¿quién vuelve para atrás ese tipo de decisiones? ¿O cuándo la vuelves para atrás ese tipo de decisiones? Es decir, hoy tenemos un déficit fiscal producto de, por ejemplo, los planes sociales. Perfecto. Las ideologías, ¿qué dicen? Las ideologías dicen, esos planes sociales se roban, bla, 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 otras ideologías. Otra es absolutamente necesario para la gente. Eso se inventó en el año 2001 con una crisis gravísima que vivió el país, o un poco antes, ya empezaron los planes sociales. Llevan 20 años, 20 y pico, 20 y pico de años. No llevan 3 ni 4. ¿Cómo se destraba eso? Porque vos quitas eso, ¿qué le das a la gente? ¿Le das trabajo? Suponete que le demos trabajo. ¿De qué? Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial que está reemplazando trabajos. Entonces, primero, estamos pensando en qué hacer con la gente que va a ser reemplazada por la inteligencia artificial. Eso sería una etapa, para que no se sumen a los que hoy están recibiendo planes, porque si no, mañana nos vamos a tener que ir sumando a los planes. Porque si uno analiza desde el punto de vista contextual, y yo estoy en una situación marginal y me viene alguien y me dice, toma esta plata, pero me tenés que dar la mitad, yo lo hago, sin dudarlo. Entonces, ¿quién destraba eso? Eso es un tema de poder. Justamente es el poder. ¿Cuál es la palabra clave del poder? La dependencia. Entonces, el poder está sustentado en la dependencia. Y entonces, analizando las dependencias, analizás por qué no se destraba el poder. Discúlpenme, ¿por qué no se destraban esas dependencias? Porque si no te quedas sin poder. Las religiones. Yo no voy con el respeto de todas las religiones, pero si no existiera el pecado, vamos a suponer que mañana todas las religiones, o yo que fui criado bajo la religión católica, yo no soy religioso, pero yo fui educado bajo la religión católica. Si el Papa Bergoglio dice mañana, señores, nada es pecado, todo lo que pueden hacer no es más pecado. Es lo mismo que si yo le digo, miren, no los voy a calificar porque de todos modos van a estar todos aprobados. Yo creo que duran 6 décimas de segundo en apagar ustedes las cámaras, tac, 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 se van todas y todo. Sí, ¿para qué? Salvo alguno que me querrá escuchar por ahí, qué sé yo, no sé. Pero la gran mayoría se va. Entonces esas dependencias, porque la gran dependencia, ¿cuál es mi poder que tengo en este momento? Mi poder es la dependencia de la nota que yo les tengo que poner a ustedes. Ese es el poder que yo tengo sobre ustedes en este momento, y esa es la dependencia creada. Así que son temas, digo, son herramientas. Estudiar el poder son herramientas que te dan para estudiar dependencias que se producen. ¿Y por qué existe esto? ¿Por qué la policía no ejerce sus funciones de policía? Y García Márquez dijo hace muchos años que no hay mejor reflejo de una sociedad que su policía. Me parece una frase importante para tener como reflexión de García Márquez, esa frase, ¿no? Cada uno tendrá las conclusiones que quiera. Pero bueno, vamos a comenzar con las clases. ¿Le parece que yo estoy muy poético hoy? ¿Arrancamos? ¿Alguien quiere decir algo? Arrancado, Gregorio dice, dale y callate. Vamos entonces, voy a compartir.
Está medio lento el tema, parece. No sé si para la próxima clase. Bueno, curso 21 no es más, pero no importa. Innovación y cambio y conflicto, poder y política. Antes que nada, quería decirles, preguntarles, porque creo que los que están enganchados ahora son los mismos que vienen a las clases presenciales. No estoy criticando nada, cada uno hace de su tiempo lo que desee y somos todos gente grande. Les pregunto, ¿les parece que el próximo lunes tengo un léxico hoy, la clase la desarrollemos de manera virtual? ¿Les parece? Sí, profe, por mí estaría buenísimo, ¿no? Bien. Dale, sí, sí, sí. Dale. ¿Sí? Perfecto. Bueno, el que diga, bueno, perfecto. Entonces, hacemos así ya. Entonces, yo lo voy a comunicar de todos modos, pero el próximo lunes, gracias, Nicolás. El próximo lunes la hacemos virtual y listo, y no nos tenemos que andar moviendo y dependiendo de todas las cosas que pasan. Entonces, lo vamos a comenzar con innovación y cambio. Estuvimos hablando algo la clase pasada sobre el tema del cambio respecto a que las situaciones de cambio tienen que ver justamente con todo lo que vinimos hablando a lo largo del curso hasta ahora. El autor, como ustedes podrán ver, habla amenazas y oportunidades que da el cambio. Bueno, todas estas cuestiones son bastante básicas y bastante lógicas y sobre todo hoy hay que estar, hace muchos años ya que se dice que hoy hay que estar muy atentos ante el mundo, ante los cambios del mundo. Yo creo que a partir promediando la década del 80. Yo creo que a partir del surgimiento de Microsoft y a partir del surgimiento de la PC, diría que ahí empieza la aceleración tecnológica, ¿no? Donde se creía que el futuro estaba en la PC y hoy vaya a saber dónde está el futuro, ¿no? Con lo cual, con el video que estuvimos viendo de la revolución 5.0, estamos ante una situación muy incierta, pero también cierta. Es decir, es incierto porque no sabemos la evolución que puede llegar a tener la tecnología, no sabemos la evolución que puede llegar a tener el vínculo humano. El vínculo humano ha cambiado. Uno de ustedes recién se ha comunicado conmigo respecto a la pregunta que yo les dije si ya empezamos con la clase con un símbolo. Con un símbolo. Nosotros, ¿quién dijo que nos estamos comunicando mediante símbolos? ¿Quién no chatea por WhatsApp o cualquier otra plataforma? Nos comunicamos con símbolos. Y no solamente por cuestiones, cuando uno está, digamos, un lenguaje coloquial, me estoy refiriendo a nivel laboral. Entonces, es el tema de la comunicación y el vínculo humano es un tema importante sobre este avance. Nosotros acabamos de decidir de tener un vínculo virtual el próximo lunes. Y bueno, hoy la facultad cuando yo era alumno era un infierno de gente, hoy estoy yendo y está prácticamente desierta. ¿Qué va a pasar con las instituciones? Antes eran los grandes inmuebles. Fíjense lo que es la Facultad de Ingeniería o la Facultad de Derecho. Cosas monstruosas que con un futuro bastante incierto. Pero con lo cual, creo que el rol estratégico del cambio tiene que ver con todas esas cuestiones y con hay una película que se llama en inglés Margin Call, El poder de la codicia en español. Hay una con Kevin Spacey y Jeremy Irons y Zachary Quinto. Y también está un rubio que en este momento no recuerdo, un muchacho inglés que no recuerdo el nombre, no importa. En esa película
que habla de perdón, de la crisis financiera del 2008 que se produjo. Es una película que les recomiendo ver por lo que ocurre en las organizaciones. Antes lo usaba los videos de esa película. En la película, el, el CEO de la película, en una reunión, le dice a un empleado, porque era un empleado que justo había descubierto una cosa y estaba en esa reunión de directorio. Entonces le dice, ¿sabe cuál es mi función como CEO? La única función por la cual estoy en esta silla, descubrir la música que va a sonar en el futuro. Y eso es esto que estamos viendo acá. ¿Qué música va a funcionar en el futuro? Y allí llevas entonces tu estrategia, por eso el rol estratégico del cambio. Es decir, ¿qué música va a funcionar en el futuro? Por supuesto, en sentido figurado, ¿no? No es, pero el tema es, entonces, indudablemente que ese tema de ver, no adivinar el futuro, sino tener una tendencia a decir, esto va hacia una tecnificación de las organizaciones, hacia trabajadores basados en el conocimiento, qué conocimientos requiere retener la organización y qué conocimientos no requiere o qué conocimientos se van a tecnificar o cuáles no se van a tecnificar. Todas esas cuestiones hoy hacen a la estrategia de las organizaciones y esto es lo que las fuerzas que llama el autor, las fuerzas que impulsan el cambio. Por eso el texto lo tienen que tratar con ese cuidado, porque como hablábamos en clases anteriores, esta es la última edición del 2010 y el 2010 al 2022 no son muchos años desde el punto de vista biológico, pero sí desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Como que los años tecnológicos son mucho más cortos que los biológicos. Y es una particularidad. Entonces, el autor pasa y trata de resumir, de alguna manera te tiene que resumir, decir, bueno, ¿cómo es esta historia del cambio? Y te dice, bueno, el rol estratégico del cambio puede producirse por 4 factores claves. Los 4 tipos de cambio es tecnológico, productivos y de servicios, estrategia y estructura y cultura. Desde el punto de vista de la visión del liderazgo, él habla a la cuña competitiva estratégica, bueno, va hacia el mercado y hacia el entorno, bueno, son cuestiones que los autores a veces utilizan para darle sentido marketinero o una nueva manera de ver las cosas, como dijo Porter. Porter fue uno de los primeros que escribió sobre estrategias hace 30, 40 años que Porter viene escribiendo sobre estrategia. Y entonces le hablaron del Océano Azul. Ustedes escucharon hablar, 2 cosas. Pero primera pregunta, ¿conocen, saben quién es Porter? No se lo voy a decir, investiguenlo, pero alguien sabe, yo digo Porter, ¿saben de quién estoy hablando? ¿O no saben? La estrategia de Porter, la estrategia de Porter, todo eso. Sí, exactamente, ese es el mismo Porter. ¿Trabajó en Chrysler, puede ser? ¿O era otro ese? No sé, no, creo que se No, dedicó, fue académico toda su vida, él trabajó en Harvard, es un profesor sí, de Harvard, sí, pero me quedé no, uno con el otro. No, sí. eh, y, y después, ¿qué otra cosa le pregunté? Porter y quién más. Eh, y el Océano Azul, la estrategia del Océano Azul, fue un famoso libro cuyo autor, no recuerdo obviamente en este momento. El Océano Azul hablaba del Océano Azul y el Océano Rojo, y el Océano Rojo es estar en el lugar equivocado y el Océano Azul es estar en el lugar adecuado, es decir, el Océano Rojo es donde estaban todos y el Océano Azul es donde no estaban, entonces había que estar en el Océano Azul. Y Porter dice, eso lo venimos diciendo hace muchos años, pero bueno, hay autores que refrescan las mismas ideas expresándolas de otra manera. Bueno, no está mal, no está mal.
no se critica eso, y esta es una manera, la cuña competitiva estratégica. Yo obviamente no les voy a preguntar cuál es la cuña competitiva estratégica, lo que puedo hablar en cuanto los cuatro tipos de cambio, que obviamente, como yo les dije la clase pasada, todavía no podíamos observarlo, la tecnología, productos y servicios, la estrategia y la estructura y la cultura, alguno puede ser el disparador, pero ninguno de nosotros puede decir, che, pero esto va a jugar, no puede negar, mejor dicho, que esto, che, pero todo tiene que ver con todo esto. Si hay tecnología, va a trabajar en la estrategia, en la cultura, en los productos y servicios, obviamente. Y hoy la cultura, redescubrimos la cultura, siempre en las organizaciones cuando se destaca un tema, hoy estamos en la cresta de la ola de los aspectos blandos de las organizaciones. Entonces vas a encontrar mucha bibliografía o escritos o posteos en LinkedIn, si es que estás en LinkedIn, qué sé yo, de autores respetables, no estoy criticándolos, pero de una importancia de los valores culturales de las organizaciones, sobre todo producido por una situación en particular. La gente joven hoy no les gusta trabajar en las organizaciones y no dura más de 2 años. Y eso a las organizaciones le está generando un problema importante, muy importante. Hay organizaciones grandes, que creo que ya se los dije esto, creo que ya se los dije, están pagando bonos de permanencia. Te pagan un bono, que es la mitad de tu sueldo a los 6 meses, y a los otros 6 meses otra mitad de tu sueldo como adicional por solamente haberte quedado en la empresa. Y hay empresas que están pagando para que vayas a las entrevistas. No sos empleado todavía, ni empleada, pero te pagan. Es decir, vení que te pago, no sé, 500 pesos, por decirte un número. Cualquiera, lo que sea, no sé lo que se está pagando. Entonces, hoy nos estamos preocupando por la cultura, por todo los desastres que hicimos en el pasado. Y la pandemia les dio tiempo a la gente, a nosotros, ¿no? Todos nosotros, nos dio un tiempo impensado, ¿no? ¿Quién iba a decir que el mundo iba a estar parado de golpe en un instante? A ustedes los agarró muy jóvenes, a mí no. Todos, sin embargo, reflexionamos para un lado, para el otro, y tuvimos ese tiempo de reflexionar y decir, che, qué agradable y cuántas cosas me pierdo. Otros habrán dicho, mi Dios, ¿cuándo se saldrá la pandemia? Porque quiero rajar de aquí. Habrá muchas cosas que habrán pasado, o soledades también, hay que ver las particularidades de cada una de las vidas. Pero no cabe duda que la pandemia ha acelerado cuestiones negativas y ha acelerado cuestiones positivas, por decirlo de alguna manera, de pensamiento propio. Entonces, hoy los jóvenes, estoy hablando jóvenes cuarentones, ¿no? Para abajo. No estoy hablando de jóvenes de 20. Estoy hablando de jóvenes cuarentones para abajo. Jóvenes millennial. El de 40 es de millennial ya, ¿no? Entonces, de millennial venimos hablando hace 10 años, que antes de 10 años tenían 30. Y bueno, ya los centennials están entrando a trabajar con prácticamente con algunos casos híbridos, otros prácticamente online. Bueno, el trabajo online tiene sus dificultades, eh, y que eso también es un aspecto de cambio. Es un aspecto de cambio que está vinculado a la tecnología, pero también está vinculado a la cultura. Uno de los problemas del trabajo online es cómo promocionás el talento interno hacia, hacia un planeamiento de carrera, ¿no? Lo que sería, ¿cómo hago yo para ser esta persona que es talentosa, que llegue a ser, que ocupe puestos más importantes dentro de la organización? ¿Cómo hago? Si no lo conozco, no lo tengo. Bueno, hay una organización, y acá
tiene que ver la tecnología, tiene que ver la estructura, etcétera, y sobre todo la visión de liderazgo, que creó como una suerte de Instagram interno. Te lo voy a explicar de esa manera o para que se comprenda. Entonces, ese Instagram interno no es no accede todo el mundo, sino accede a nivel de supervisores y tiene un nivel, una escala que va de autorización para ingresar. Entonces, todas en Instagram, en ese Instagram o en ese LinkedIn, si querés, están las fotos de las personas, los perfiles de las personas y quienes tuvieron a su cargo esas personas agregan los aspectos positivos o negativos que puede llegar a tener esa persona, no con mucho texto, sino con símbolos, de manera tal que se va generando una puntuación virtual de esas personas para ser consideradas en el futuro para promociones futuras, ¿no? Recomendaciones o fulanito me ayudó muchísimo en el proyecto tal y fue muy importante para terminar tal proyecto y así sucesivamente. Con lo cual, digo, se van encontrando herramientas que están afectando, que tienen que ver con la cultura de la organización y se están utilizando otro tipo de herramientas, otro tipo de vínculos. Es decir que, sí, ¿alguien quiere hablar? No, yo iba a decir que en mi empresa tenemos una plataforma para como mandar, se dice mandar estrellas. Y vos mandás según, no sé, trabajaste con alguien y le mandás un placer haber trabajado, gracias por ayudarme. Y es como una red social interna de la empresa. Y, a ver, los jefes pueden ver evaluaciones que te hicieron, o sea, como es bastante parecida en ese sentido. Y está bueno porque si conoces a alguien dentro de la empresa, podés ver también los trabajos que hizo, lo que opina la gente. Si tienen pocas estrellas, es un indicio. Si tienen muchas, es otro. Como, está bueno. Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias, Gregorio. Eso, bueno, Gregorio lo resumió, lo que yo hace un año que lo estoy diciendo, Gregorio lo resumió en 6 segundos. No hay nada para agregar, ahí está. Hay cosas que se están empezando a hacer, entonces no hay que quedarse. Por eso, vieron cuando les hablé del pragmatismo, así, oh, el trabajo online, ¿cómo hacemos para que saber? Bueno, empezá a pensar, flaco, empezá a pensar y a encontrar mecanismos, porque es así, cuando el cambio viene, cambia. Entonces es inútil, si se viene un tsunami, sellar las puertas de tu casa, porque el agua que viene es 7 veces más alta que tu casa, y no solamente eso, viene con un barco que arrasa con tu casa. Entonces, y los cambios son así, son así. Entonces, esas resistencias al cambio que siempre tienen que ver con el poder y la dependencia, que uno pierde, la dependencia dice, uy, esta cuestión me saca, me saca de cuadro. ¿Por qué? Porque me quita la dependencia. Esas personas no van a depender más de mí o este puesto no va a ser más requerido porque la organización no va a requerir más de este trabajo porque se va a robotizar. Bueno, entonces, eh, ¿qué vas a hacer vos con vos mismo o vos misma? Con el conocimiento. Y la organización lo resuelve. Lo que pasa es que la organización no resuelve tu problema, que es lo que estaba hablando antes. Es decir, si van a ser reemplazados muchas personas, bueno, ¿qué le ofrecemos a la gente? Porque justamente en la película Margin Call le dicen, señor, usted lleva 12 años trabajando en la empresa, le agradecemos mucho los 12 años, pero a partir de este momento fuiste al piste. Y le ponían un vigilante al lado, interno, por supuesto, no un policía, que de ahí en más todos los movimientos, lo único que tenía que hacer era juntar sus cosas e irse. Pero le habían cancelado el celular, cuando fuera a la reunión ya no tenía más celular, cancelada porque era obviamente una línea de la empresa, le habían cancelado todo.
Cuando se sentó en la silla ya tenía todo cancelado. Entonces, te van a hacer eso. Ahora, le da dinero en un folleto para reinsertarse laboralmente. Yo te agradezco mucho el folletito, pero vos sabés que afuera están pidiendo otra cosa de lo que yo sé. Entonces, eso es todo un tema para nosotros, digamos, ¿no? Para nosotros. Y les cuento para la gente de mi edad, ¿no? Si vos vas a pensar en la permeabilidad que tenés que tener a las cuestiones nuevas, o puedo decir, en mis tiempos se hacía, y mi tiempo es este hoy, con la edad que tengo. No es que ya no voy a ser más joven. Entonces, no tiene sentido pelear contra eso. No es fácil, no es fácil, ¿eh? No estoy hablando de que esto sea fácil. Lo que sí es irreversible. Nada es fácil, pero es irreversible. Con lo cual, hacer esto que está explicando la estrategia del cambio el autor no es una cuestión fácil. Después te habla, ustedes me interrumpen en cualquier momento, así que después habla de los elementos para un cambio exitoso. Bueno, la verdad que este cuadro, véanlo, qué sé yo, pero idea, adopción, necesidades, después la implementación, los recursos, problemas y oportunidades recibidos. Bueno, elementos para un cambio exitoso, qué sé yo creo que no hay un camino único para un cambio exitoso. Obviamente tiene que partir de un análisis de oportunidades que te pueda generar una creatividad, de ahí surgirán ideas, surgirán necesidades, y de ahí, a partir de ahí, vas a tomar una decisión y vas a implementarla. Y pues, obviamente vas a necesitar recursos. Bueno, eso es más o menos lo que dice ese cuadro, ¿no? No tiene mucho sentido aunar y seguir perdiendo tiempo en esto. Bueno, él empieza ahora a describir los 4 cambios, esto que vimos acá: tecnología, productos y servicios, estrategia y cultura. Entonces acá empieza a decir cambio tecnológico, la división de trabajo, la organización ambidiestra, departamentos creativos, las habilidades a explorar, estructura orgánica, y el departamento del usuario, aprovechar esas habilidades, una aplicación y una estructura mecanicista. Es decir, que hoy el concepto estructural que te provoca cambio tecnológico es el que mejor te encaja, el mejor te encaja. Obviamente que la creatividad y el desarrollo de nuevas tecnologías, y llamo nuevas tecnologías a nuevas maneras de organizarse, no solamente el chat GPT, sino las nuevas maneras de organizarse. La tecnología te permite nuevas maneras de organizarse, nuevas maneras de coordinarte. Y bueno, obviamente seguimos insistiendo acá en la estructura mecanicista, porque en realidad le seguimos teniendo desconfianza a la estructura orgánica. Y es absolutamente lógico, porque llevamos siglos de organizaciones mecanicistas. Y entonces, en la estructura orgánica, ¿cómo es el tema del poder en la estructura orgánica? ¿Me podés contar cómo es el tema del poder? Porque si no, a mí medio no me entusiasma mucho la organización orgánica. Bueno, esas son cuestiones cuestiones que la dependencia, ¿cómo es la dependencia en el liderazgo en ese tipo de organizaciones? ¿Cómo se crea esa dependencia? Entonces, la fuente del poder no es tan formal, porque la fuente del poder, hoy, como yo, la fuente de mi poder es que yo soy profesor regular adjunto por concurso, ¿no?
pero me puso la facultad como profesor, ustedes se inscribieron porque quisieron o porque les tocó. La cuestión que yo tengo un poder formal instalado, entonces el poder puede ser desde el punto de vista, instalado desde el punto de vista formal, o puede ser un poder conferido, como por ejemplo el reconocimiento que se tiene sobre una persona al talento que posee. Entonces, yo la verdad que lo escucho a esta persona porque realmente el tipo me aporta conocimientos que me hacen bien. Por ejemplo, ¿será esa hora de tipo de liderazgo? Obviamente siempre va a tener la configuración del liderazgo formal, ¿no? Pero, bueno, obviamente estas organizaciones son las que generan mayores ruidos, la organización orgánica, ¿no? Fíjense que hay algo muy particular, no es muy agradable hablar de esto, pero los ejércitos, o mejor dicho, las Fuerzas Armadas, son absolutamente burocráticas. No solamente son burocráticas, sino que además tienen un escalafón claro de la cadena de mando, pero clarísima, y que está identificada por un artificio interno creado en esa organización, que son los grados militares. Y están divididos en dos partes muy, muy grandes, suboficiales y oficiales. Los suboficiales siempre están debajo de los oficiales, inclusive del oficial más joven. Entonces, ahí hay una cierto grados que es jerarquía directamente, jerarquía, que están instalados generalmente por este tipo de símbolos, que es una punta hacia afuera, sí, el símbolo, y eso establece una organización muy burocrática, pero en el campo de batalla es absolutamente orgánica, absolutamente orgánica. Y se divide en células, de frentes de ataque y estrategias y ese tipo de cuestiones. Es muy gracioso, muy curioso, quise decir, que el nacimiento de la estrategia empresaria nace de la estrategia militar. Los primeros estrategas fueron militares. Fíjense lo curioso que de una organización tan burocrática en tiempos de paz se convierta en orgánica en tiempos de guerra. En Marina, por ejemplo, en Marina, cuando se suben arriba de un buque, ahí, si bien se sabe quién manda, pero la organización se achata para que hay que compartir la vida arriba de un buque. No sé si alguien alguna vez estuvo arriba de un buque de guerra, yo estuve solamente porque hice el servicio militar en la Marina hace muchos años, año 80, 81 fue, justamente. Eh, y bueno, son buques, que fíjense que digo buques y no barcos, me quedó desde aquellos tiempos, que la palabra buque. Si yo decía barco, me mataban. Pero bueno, buques muy pequeños adentro. Pero no, venís en un pasillo, viene otra persona de frente y no hay lugar para los dos. Es tremendo, son tremendos. Los buques son muy pequeños por dentro. Profe, Con lo cual, sí, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a esto de la estructura orgánica? Perdón que te sí. interrumpí, No, pero estaba mejor. leyendo en parte del libro de Daft que habla sobre el método ambidiestro. Sí. Y dice esto, que no me quedó muy bien claro. Dice, otra manera de pensar el enfoque ambidiestro es considerar los elementos del diseño organizacional que son importantes para la exploración de nuevas ideas. Perdón. En contraste con los elementos de diseño que son más apropiados para el aprovechamiento de las habilidades actuales. Como que divide en parte orgánica y parte mecanicista, pero como que pondera más la orgánica. Sí, la creatividad, vuelca la creatividad al orgánico y a la aplicación a la mecanicista. Aplican la mejora a la mecanicista
y la productividad siempre se aplica, se tiende a reconocer a un modelo mecanicista, a un modelo más de ingeniería, que a un modelo orgánico. Y el orgánico se lo deja ya para descubrir nuevas cosas por su grado orgánico. Por eso lo llama ambidiestra. Toda organización requiere de una suerte de división de departamentos en la cuales los departamentos tengan una creatividad que generalmente se lo llama actualmente I+D, I+D+I, investigación y desarrollo e innovación, se lo llama ahora. Bueno, que teóricamente deberían ser departamentos orgánicos, pero yo lo veo funcionar en muchas organizaciones dentro de un esquema jerárquico. Y muchas veces esos departamentos fracasan porque están sometidos a situaciones jerárquicas y no orgánicas. No sé si respondo a tu pregunta. Pero lo que te quería preguntar es si Daft pondera más lo orgánico que lo mecanicista al hablar del método ambidiestro. Yo no sé que si pondera más o no, te lo habla. Te lo pondera como diciendo, flaco, si vos querés hacer creatividad, empezá. DAF ya te está diciendo, empezá a crear nuevos conceptos de estructura. El cambio tecnológico te está obligando. Perfecto. Hace gente que piense en cuál va a ser la música que va a funcionar en el futuro. En función de los productos que tenés ahora, decir, che, guarda que en el futuro viene la cosa así. Ejemplo, una empresa de filtros, una pyme, una mediana empresa, argentina, está trabajando en Argentina en este momento, vende filtros que son especiales para laboratorios, para crear aire, purezas de aire casi ideales para laboratorios, centros de salud, centros de investigación. Son filtros obviamente muy caros y que muchas veces requieren ser introducidos dentro de los sistemas de ventilación, con lo cual en muchos casos se hacen a medida. Entonces, esa fábrica de filtros se está reconvirtiendo ahora en una empresa que te hace la instalación de la ventilación por un concepto totalmente distinto. En vez de fábrica de filtros, es una empresa de aire puro. Y de aire puro negativo y de aire puro positivo. ¿Cuál es el aire puro negativo? Es el aire puro que introducís dentro del ámbito donde vas a trabajar. Y el aire puro positivo es el aire que vos expulsás de tu lugar de trabajo hacia el exterior. Volvemos a lo que estábamos hablando de la contaminación. Entonces, también trabajás ese aire. Con lo cual abriste el espectro de negocio y solamente con una conceptualización estratégica distinta. Nuestro negocio es el aire puro, no es la fabricación de filtros. A partir de ahí se abre una serie de espectros. Obviamente, ¿qué pasa con eso? Eso es lo que te está diciendo DAF. Aire puro. Perfecto. Inclusive inventaron un sistema que te meten sensores que lo llaman Keep Air. Es un sistema de ellos que tienen todo un sistema de monitoreo, con lo cual la empresa implementó un departamento de servicio de esos equipos que ellos mismos realizan e instalan en los lugares, le ponen y le dicen, bueno, hay que reemplazar tan filtro, tan filtro, tan filtro, tan filtro. Es decir, que también se está reconvirtiendo inclusive en una empresa de servicios de aire puro. Eso es una reconversión desde el punto de vista tecnológico y estratégico, ¿no? Ahí tenés una reconversión de una empresa. Ahora, los equipos
los tenés que fabricar. Y sí, ahí necesitas una suerte de coordinación. Y ahí por ahí, de decir, pero pará, ahí tan orgánica una fábrica, tenemos máquinas, los equipos a medida, tenemos un equipo de departamento de diseño que tiene que ser sobre la base del tamaño del laboratorio o lo que sea donde se van a instalar los equipos, del volumen de aire que se tenga que mover, etcétera, 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 de los extractores que tengan que mover, los sopladores que se llaman, o los fan que tenga que tener el equipo. Bueno, ahí tenés un ejemplo de una cuestión ambidiestra, ¿no? Donde, ¿Qué filtros son los EPA? claro, exactamente, entre algunos de ellos, sí, claro, lo sepa, claro. Sí, sí. Entonces, es un tema que ahí te llevo a un cambio tecnológico, un cambio de concepto del negocio, del modelo de negocio y la incorporación de un modelo de servicio y sobre todo una empresa que va a ser una empresa de servicio y que nadie le va a interesar qué le pones adentro, sino qué aire le ofreces. Entonces cambia conceptualmente todo, pero también cambia conceptualmente los talentos que requerís. Porque estamos hablando de que ahora tenés que aprender a hacer los equipos y lo tenés que monitorear y tenés que tener los sensores. ¿Cómo andamos en toda esa historia? Sensores propios, ¿no? No digo que vos fabriques sensores, me estoy refiriendo que son sensores que tienen que ir a tus equipos y tenés que tener el monitoreo de cada cliente para decirle hay que cambiar tan filtro y vos cobrarle los servicios. Ahora, ¿cómo le vas a cobrar? ¿Haces un abono? ¿Le vas a cobrar cada vez que cambias los filtros? Bueno, todas esas cuestiones son las cuestiones que hablaba acá Duff, ¿no? Que vos lo lees así y decís, no entiendo, ¿qué es esto? Pero si ya te explico un poco con los filtros, medio como que vas entendiendo este grafiquito. Medio como decir, ah, no, pará, cachito. Entonces, los clientes, competencias, legislación, regulación, fuerza de trabajo, bueno, van metiendo cuestiones de necesidades acá, pero ¿son necesidades del cliente o cosas que vos vas viendo? ¿O le vas introduciendo necesidades al cliente? Peter Drucker decía que la innovación, el objetivo ideal de la innovación era crear una necesidad al cliente. Entonces, decirle al cliente, no te preocupes por el aire puro porque yo te lo soluciono, todo te soluciono, lo que vos necesites para el aire puro, todo, tanto para el positivo como para el negativo. Ese es tu problema. Tenés problemas de regulación por el aire que expulsás, bueno, yo te lo soluciono y te incorporo además y te soluciono el problema del aire que ingresa. Todo te lo soluciono. Y te cobro, ¿me cobran la instalación del equipo? No, te cobro el servicio. Puede ser una parte. Por ejemplo, sos una empresa de servicios que le instala los equipos. Y eso es un cambio tecnológico, pero también, como decía antes, tecnológico, un cambio tecnológico, pero que te afecta a todo esto. Te afecta a todo esto. Porque, ¿qué hace con el vendedor de filtro? Antes tenía un vendedor que te vendía filtro. Ahora, puede ser que tengas una cantidad importante de mercado o de clientes que solo le interesa el filtro. Bueno, entonces vamos a trabajar en la estructura y en la estrategia para tener unidades de negocio por separado. Y vamos a tener que tener una coordinación con los productos y servicios y obviamente esto, volviendo a lo ambidiestro, va a estar más ligado a cuestiones que tienen que ver de cómo lo hacemos, que están hoy más vinculadas a una estructura mecanicista que a una estructura orgánica. ¿Por qué? Porque los sistemas de producción, pues vaya el nombre, se los considera más mecanicistas que orgánicos, ¿no? Por el momento. Pero bueno, no sé si respondí o me fui al diablo. Me parece que no, ¿no? Más o menos estuve No, algo. pero sí, sí es.
más que nada explorar para la creación de ideas y utilizar la disciplina o la mecanización para la implementación de esa idea. Claro, exactamente. Eso es lo que te está diciendo el autor. Muchas gracias. Oh, por favor. Cambio tecnológico. Técnicas para alentar el cambio. Bueno, qué sé yo. Técnicas para alentar el cambio de la organización, cambiar estructuras, generar departamentos creativos como incubadoras de ideas, puede ser, equipos de iniciativa de nuevos negocios, emprendimiento corporativo, equipos de colaboración. Bueno, esto es, digamos que todo esto está vinculado a un liderazgo. Si vos no tenés esto, una visión de liderazgo, todas estas técnicas están destinadas al fracaso. Cambiar las estructuras. Bueno, ¿por qué voy a cambiar las estructuras? ¿Vamos a jugar a cambiar las estructuras? Si vamos a cambiar las estructuras es porque tengo una necesidad de cambio de estructuras. Aparte de las estructuras en función de qué estrategia. ¿Por qué cambio la estructura? Para divertirme, si mi negocio no es estructura. Como estábamos hablando antes, mi negocio es vender filtros. Cambio la estructura si me cambias, si yo dejo de vender filtros y vendo chupetines, no sé. Entonces ahí sí, generar departamentos creativos como incubadora de ideas me parece interesante. Es decir, pero ¿cómo controlas eso de la incubadora de ideas? Es decir, contratás unos flacos que se sientan y dicen, bueno, vamos a pensar un poco. No, no. Tiene que haber la incubadora de ideas tiene que partir del liderazgo, muchachos. Pensemos una nueva concepción de modelo de negocio. Y ahí podés usar y discutir sobre, con reuniones formales, sobre el modelo Canvas, por ejemplo, que es un modelo para estudiar los modelos de negocio. Para generar modelos de negocios o reestudiar tu modelo de negocio, como el que les dije yo, que sale un nuevo modelo de negocio en esa empresa, ni sé cómo lo hicieron, pero surgió ese modelo de negocio. Mucho también mirando afuera, ¿no? En países más evolucionados. Bien. Otra cuestión del cambio es que los índices de éxitos, obviamente hay que tener 100 ideas, de 100 ideas salen 33 proyectos, de 33 proyectos, 26, 28 pasaron todas las pruebas, 24 se comercializaron totalmente y 14 tuvieron éxito en el mercado. Esto no lo tomes como algo. ¿Esto qué quiere decir? Que el 14% de las ideas tienen éxito. Es bastante elevado, te diría, el índice. Bastante optimista el índice. Es decir, que vas a tener que darle a la maquinita de las ideas porque lo que tiene éxito no es tan así. Pero la lectura de nuevos productos y servicios es generás ideas y el 14% de esas ideas son efectivas en el mercado. De acá, de estas 100 ideas que tenemos acá, de estas 100 ideas al éxito que está acá, a este éxito que está acá, aquí funciona la estructura. Acá funciona la estructura. Y ahí sí, si funciona la estructura, ahí sí te tomo, yo digo, bueno, entonces sí tengo que cambiar la estructura. Porque hay nuevas ideas. Si hay nuevas ideas, tengo que cambiar la estructura para que tenga éxito. Porque son nuevas ideas. Y yo no lo tengo contemplado en la estructura. Ahí sí, cambiamos la estructura. Bien. Acá está hablando de nuevos productos y servicios. En este cuadrito, acá, productos y servicios, está hablando. Comprender mucho las necesidades del cliente, utilizar la forma más eficaz de la tecnología y los consejos externos. Eso tiene que ver mucho con el ejemplo que vimos de los filtros y el apoyo de la alta gerencia. El apoyo no hablar del apoyo de la alta gerencia es como vos a los
5 años, bueno, y me pasaba a mí, que a los 6, 7, un poco así, salía a la vereda a jugar a la pelota y si mi vieja no me decía, sí, ok, yo no salía a jugar a la pelota. Era así. Entonces, yo le decía, mamá, me voy a jugar estoy en la vereda estoy en la vereda, decía. Y listo, y mi mamá se quedaba tranquila en aquellos tiempos. Bueno, y esto es lo mismo. Es decir, todo muy bueno, utilizar la tecnología y todo eso, pero si la nueva gerencia no lo ve, si esto no lo ve, si la alta gerencia no lo ve, si los dueños no lo ven, está condenado a nada, a ideas que van a terminar en la nada. Entonces eso es perder el tiempo. Perder el tiempo y por eso la gente se va de estas empresas, se va porque obviamente la empresa no responde a los desafíos que vos estás planteando. Es una empresa que no quiere desafíos. Bueno, eso está producto por la alta dirección o porque no la ven. Por eso muchas empresas se quedan en el camino, ¿no? Bien, hizo largo esto. Acá siguen nuevos productos y servicios. Entonces dice, los desarrollos técnicos pasan por el Departamento de Investigación y Desarrollo, pasan por el Departamento de Producción, es decir, che, flaco, esto se puede hacer, pasa por el Departamento de Marketing, che, esto se puede vender. Las necesidades del cliente, en realidad, el Departamento de Marketing le tendría que decir, fíjate que la flecha es de doble vía, es decir, che, loco, estamos necesitando cosas nuevas porque los clientes me están diciendo que, bueno, necesitan coordinar con muchos proveedores para solucionar sus problemas de aire en sus laboratorios. Entonces, quizás sea todo este proceso que vos estás viendo acá con el apoyo de la alta dirección, con el apoyo de la alta dirección, surja aquí un nuevo concepto estratégico de la compañía que convierta a la compañía, como dijimos, en una empresa de aire puro y no en una fábrica de filtros. Que de hecho va a seguir haciendo filtros. No sé, no es que deja de hacer filtros, sino que los comercializa dentro de un servicio, que es distinto. Por ejemplo, vender un filtro de esa magnitud, es decir, vos necesitas un filtro de hipercalidad. ¿Qué sé yo, flaco? Yo te digo el aire que necesito. El filtro, exprime vos qué filtro necesito. Yo necesito acá que no haya, que no sé, partículas que no sean más del tanto por ciento respecto al aire que está acá. Necesito ese aire. No sé qué filtro necesito. Hoy, la empresa, o hasta ahora la empresa tenía muchos vendedores técnicos, especialistas en filtros. Por eso tenés que cambiar las estructuras. Bien. Esto es cuando el cambio de estrategia y de estructura, recordemos, ¿no? Siempre estamos dentro de la cuña competitiva, ya estamos en el tercer punto de estrategia y estructura. Entonces, cuando estamos en ese punto, tipo de innovación deseada, la estructura administrativa, tenemos el núcleo administrativo y el núcleo técnico, que generalmente, bueno, esto es medio Misber, pero como diría Misber, pero como el núcleo operativo está en la base de la organización y donde dice que en el núcleo administrativo el tipo de cambio es el tipo de cambio, no el dólar, sino la acción del cambio es descendente, y las técnicas las necesidades de cambio en la técnica es ascendente. La tecnología es ascendente, la estructura administrativa es descendente. Yo te diría entonces que primero vos recibís esto,
esto es lo primero, esto es un 1, aunque no parezca, acá está más o menos parecido un 1. Esto primero, y después viene esta necesidad y bajás línea para que se implemente esta necesidad. Como vemos, está todo ligado. Los 4 cambios que podemos hablar, vos no podés hablar de cambio de estructura porque vamos a cambiar la estructura, porque estaba hablando de cambio, estás hablando acá, me está diciendo ideas de producto y orgánico, entonces me estás hablando de antes, de cuestiones que hablamos antes, sí, por eso te digo que está todo concatenado, todo enganchado. Los 4 tipos de cambio que te está diciendo el autor no son independientes, están absolutamente vinculados. Esto genera cambio en la cultura, también genera cambio en la estrategia y también genera cambio en el producto. Y entonces, o el cambio de producto también genera cambio en la estructura, que el cambio en la estructura es descendente en la pirámide y el cambio de los productos es ascendente en la pirámide, para que lo conozcan. Pero todo está relacionado. No es que va. Ustedes no importa cómo lo vayan cómo lo diga el autor. Digo, esto es para la comprensión de todo lo que el autor está explicando en su libro, que bueno, lo hace, yo les dije, esto es una sopa, está todo interactúa y bueno, es una cuestión que uno va explicando componente por componente, pero está absolutamente relacionado, ¿no? Y el desarrollo organizacional, es una disciplina del campo de la administración muy particular, que es aprendizaje y desarrollo organizacional, podríamos decir, que tiene que ver con la cultura organizacional fundamentalmente, y que trabaja en implementar los cambios. Porque una cosa es decir, vamos a cambiar y vamos a hacer una empresa de servicio, y otra cosa es que la gente diga, así no me diga, ¿y yo qué hago, flaco? ¿Empresa de servicio? Yo estoy de cuentas a pagar, ¿qué es lo que cambia para mí? Bueno, entonces, en una clase que di ayer, una alumna me dijo, bueno, pero acá no hay que olvidarse de la comunicación. Bueno, si estuviera esa alumna, le diría, acá tenemos la comunicación. Acá viene la comunicación. Acá viene cómo hacemos para generar ese cambio. Entonces, acá tenemos la preparación, la aceptación y el compromiso. Es decir, la preparación es el contacto inicial, la toma de conciencia. La aceptación es la comprensión, la decisión de implementarlo. Después viene la instalación y la institucionalización. Es decir, la institucionalización quiere decir cuando el cambio ya está establecido. Este es el nivel de apoyo del cambio. Entonces, volvemos al tema. Volvemos acá. Correte, acá está. Estamos acá ahora. Entonces, bueno, lo taché un poco. Pero entonces, quiere decir que está todo enganchado. Vuelvo a eso. Quiere decir que todo esto me generó, bueno, ahora la cultura a trabajar porque el cambio tiene que ser aceptado. Entonces, no es un temita menor el tema de la cultura, porque es la aceptación. Es la aceptación y acá movés cosas de dependencia, poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá dice transcurso del tiempo. Fíjate que esto es transcurso del tiempo. Entonces te está diciendo el transcurso del tiempo, esto no está poniendo una pelotita arriba de la otra, la está poniendo que hay un ascenso, pero con un tiempo que pasa acá. ¿Cuánto es este tiempo? ¿Cuánto es este gap que hay de acá a acá? ¿Cuánto? Este tiempo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto te das? Bueno, va a depender
del diagnóstico que tengas de la estructura. Vas a tener, es decir, va a depender de dónde estás partiendo, ¿no? Entonces, para ir cerrando, digo, las estrategias para implementar el cambio. Barreras para el cambio, se dice acá, ¿no? Barreras para el cambio. La barrera para el cambio te dice, en el primer caso, excesivo enfoque en costos, no percibir los beneficios, falta de coordinación y cooperación, evasión a la incertidumbre, temor a la pérdida. Entonces, el tema, ¿sabes qué es esto? La barrera del cambio es cómo lo vendes internamente al cambio. Esto es importante, es una estrategia más. ¿Cómo lo vendes al cambio? Y este temor, ¿cómo haces para trabajar con este temor? ¿Cómo haces para trabajar este temor? Hagamos una cosa, a la gente que no vamos a necesitar, ¿hacemos una política de shock o no hacemos una política de shock? Porque en cuanto vos vendas el cambio, comuniques el cambio, la gente no es tonta, se va a dar cuenta enseguida de decir, fui de acá a la China, a mí no me necesitan más. Entonces, ¿cómo operas en consecuencia? Y acá hay costos también, ¿no? Ligados al cambio, que hay que tener en cuenta. Esta es una tarea, esta es la parte más difícil del cambio. Esta es la parte más difícil de implementar el cambio. Y acá es donde está el tema, que la gente te acompañe. Puede ser que necesites incorporación de gente. Puede ser que necesites incorporación de gente con otros talentos. No porque esta gente sea tonta por la que tenés actualmente, sino porque cambiaste el foco o tu modelo de negocio. Quizás no rotundamente, siga fabricando filtros. La gente que fabrica filtros la necesitas, pero necesitas crear una empresa de servicios. ¿Estás con talento para manejar una empresa de servicio? Una empresa que siempre lo que hizo fue fabricar filtros y tener una estructura de ventas que vende filtros y tener un gerente de ventas especialista en filtros. ¿O vas a necesitar una unidad de negocio distinta? Bueno, no tengo la respuesta, pero medio como te la estoy diciendo, ¿no? Entonces, estos factores duros tienen que ser llevados a la práctica con factores blandos. Y entonces vamos a ver justamente esto de la estrategia para implementar el cambio, es del autor que yo se lo había dicho en la clase pasada, Kotler, que establecer un sentido de urgencia del cambio, establecer una coalición, es decir, en quién te vas a sustentar para hacer el cambio, crear una visión y una estrategia para el cambio, encontrar una idea que se ajuste a la necesidad, desarrollar planes para vencer la resistencia al cambio, vaya trabajo, crear equipos de cambio y fomentar estos campeones de ideas, digamos, aquellos que vayas sumando al cambio, para retroalimentar todo este tema. Esto obedece, si alguien quiere revisar el tema de lo que es implementar un cambio en una organización, que es un tema complejo, una organización muy grande, ¿no? Kotler son 8 pasos, acá hay 7, pero son casi parecidos. Bien, ya me tendría que enfocar en poder y política, y andan con ganas, ¿no? ¿Les parece 10 minutitos más o no? ¿O ya están cansadas, tienen ganas de ir a merendar? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Están muertos. Se murieron. Bien, Gregorio, estamos bien, estamos bien.
mucha info, pero por 10 minutos ya Hay estamos acá. hay mucho info, ¿no? Sí. Por 10 Responder, minutos. sí, profe, veámoslo. Muy bien. No sale tu nombre, sale tu foto, pero muy bien, sí, profe, eso me gusta. Gracias. Sigamos. Adelante con los faroles. No sé por qué decía adelante con los faroles, no sé dónde viene eso, pero bien. Conflicto, poder y política. Ingredientes para el conflicto. Conflicto intergrupal. Bueno, te tiene que dar una suerte de identificación. Puede estar dado por conflictos intergrupales por identificación de tu grupo, porque tu grupo se ve amenazado, porque tu grupo se ve amenazado por una situación de cambio, por ejemplo, y otro grupo no. Diferencias, porque los grupos van creando subculturas y puede llegar a existir diferencias observables entre dos grupos y frustración. Obviamente, las personas nos frustramos cuando no podemos llevar a cabo, no sé si nuestras ideas, pero no podemos llevar a cabo cosas que nos hacen bien, que nos hacen sentir bien por nosotros mismos, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, las fuentes de conflicto, bueno, nada más y nada menos que incompatibilidad de metas, una diferenciación que puede estar dada de muchas maneras. La diferenciación puede estar dada desde el punto de vista de diferencia de trato, de diferenciación de metas está dado, pero la incompatibilidad de metas también puede estar dado sobre la base de una diferenciación. Interdependencia de tareas, es decir, vos estás con un conflicto porque hay una interdependencia de tareas con un grupo, y acá estamos hablando, seguramente, no sé si escucharon hablar de cliente interno o cliente externo, pero puede ser que un grupo sea tu cliente interno, que es decir, que el que te va a proveer a vos de la materia prima necesaria, este es tu grupo, este que está acá es tu grupo, entonces te va a proveer de la materia prima necesaria, de lo que sea. Puede ser un reporte, puede ser información, lo que sea, porque depende, capaz que eso es un grupo de administración y control. Entonces, esta interdependencia de tareas se fue una fuente de conflicto. ¿Por qué? Porque este grupo no cumple con tiempo, de tiempo y forma este tipo de cosas. Y además, también puede ser que vos digas, mirá, esto es muy dificultoso, con lo cual necesitamos una tecnología que solucione esto y se genere esta situación de recursos limitados, ¿no? Entonces, sí, no tenemos la guita para hacer eso. Los conflictos pueden tener orígenes mucho más amplios, ¿no? Pero bueno. Entonces, en estas fuentes de conflicto que nosotros vimos, de incompatibilidad de metas, diferenciación, interdependencia de tareas, el autor te dice, bueno, cuando el conflicto es bajo, el modelo racional describe a la organización. Es decir, cuando no hay mucho lío, hay como una especie de racionalización de ese conflicto vago, de ese conflicto bajo, congruente entre los participantes, centralizado, racional, con normas de eficiencia o sistemático y exacto. Y entonces vas requiriendo y vas dando paso al conflicto que ya es alto y se describe como político en la organización, y acá como político en la organización, que tiene que ver con este conflicto congruente entre los participantes
pasa por las metas y pasa a ser incongruente dentro de la organización. Entonces acá hay un tema. No hay grandes conflictos. El gran conflicto es el pequeño conflicto identificado tarde. Este es el problema general. Este es el problema general. De aceptar. Un 2% nomás. 2% hoy. Mañana, ¿cuánto? Entonces, los conflictos. No hay un. Se ha detectado un gran robo. No, no, no. Se ha detectado un pequeño robo en un departamento. No, se detectó un gran robo a tiempo. Entonces, esto es lo mismo. Claro, después se convierte en problemas de poder y control, de procesos de decisión, en problemas de reglas y normas internas, en problemas de información. ¿Por qué? Porque se lo dejó crecer. Se lo dejó crecer. Y entonces después tenés todos estos líos, ya que son una situación que para revertirlas requieren un esfuerzo tremendo. Un esfuerzo tremendo. Obviamente, si vamos a la situación nacional actual, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de la situación de país, cada vez es mayor el esfuerzo, el tiempo y los recursos necesarios para llevarnos a una situación mejor. No sé si retroactiva, si es retroactivo. Yo no estoy hablando hacia atrás acá, ¿eh? Estoy hablando del cuadro este, ¿eh? No es volver hacia atrás. La educación, por ejemplo. La educación en Argentina tiene que ser modificada. La educación de base, estoy hablando. Toda. La educación. ¿Estoy al aire? Estoy, ¿no? Porque le pasé el dedo arriba del pad. Me pasé el dedo arriba del pad como un... Entonces, la educación tiene que ser modificada, para mi modo de ver, porque ustedes pueden opinar totalmente lo contrario. Pero para mí, un maestro de grado es más importante que un profesor universitario. Sin embargo, le requerimos mayor formación a un profesor universitario que a un maestro de grado. Está trabajando con niños, niñas. Es importantísima la función de esas personas. Estamos hablando en la edad donde son hiperpermeables. Entonces, para mí la educación de la primaria debería ser mucho más conceptual, mucho más vivencial, no en aulas como las que estamos sentados todos mirando, ¿no? Mirando a la maestra delante. Hay muchos ya que trabajan con mesas y este tipo de cosas, pero tienen que ser trabajos más manuales. Yo me acuerdo, yo tuve un maestro en cuarto grado, imagínense, 2 veces murió ya, o sea, 2 veces mi maestro ya ese. Yo me acuerdo hasta el nombre del tipo. Y entonces el tipo me enseñó la presión atmosférica. Cuarto grado, te estoy hablando, ¿eh? La presión atmosférica, entre otras cosas, pero le voy a explicar una sola. Trajo una botella, en aquel tiempo de sidra, el champán no era tanto, vacía, totalmente vacía, sin etiqueta, tiró un algodón prendido y puso un huevo duro sin la cáscara arriba, y el huevo duro ¡plum!, se metió dentro de la botella. Y me explicó que ahí se había generado un vacío, que la llama había consumido el oxígeno, se había generado un vacío, y la presión atmosférica, la presión dentro de la botella era inferior a la presión atmosférica y por eso el huevito se metió dentro de la botella. Eso lo aprendí en cuarto grado. Ni un libro tenía delante. Solamente estábamos todos los pibes y las pibas. No, éramos todos pibes, pero no había pibas. En aquel tiempo se dividía. Y éramos todos los pibes mirándolo y yo no me voy a olvidar nunca. Y había otros ensayos que no vienen al caso. Pero ese maestro
Era el concepto que para mí debería tener hoy la educación. Ahora, ¿cuánto necesitas para tener un maestro de eso? 30 años necesitas. ¿Por qué? Porque tenés que agarrar y decir, voy a hacer una nueva universidad para maestros de colegios primarios. Porque el colegio primario, el programa del colegio primario va a ser así. Volvemos al tema del cambio, a este problema de cambio, a este. ¿Cómo hacemos para generar este cambio en el estado de situación actual de la educación, de los docentes, del sindicato y todo eso? ¿Cómo hacemos? Tenemos que estar todos convencidos, porque si no estamos todos convencidos, el cambio no sale. ¿Qué vamos a tener? ¿Quieren sacar la educación? ¿Quieren...? No, no quiero sacar nada, quiero mejorarla. Ahí tienen un tema de cambio. ¿Qué pasó? La Argentina fue el modelo del sistema educativo mundial hace 100 y pico de años. Los demás ya no tienen más ese modelo. Nosotros sí lo seguimos teniendo, el mismo. No cambió en nada. No cambió en nada. Entonces, ahí está. El poder y las organizaciones. El poder individual frente al poder organizacional, el poder versus autoridad. ¿Qué es la autoridad? Abro los micrófonos, están todos abiertos los micrófonos. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? Digan palabras, no definiciones. ¿Qué se les ocurre que es la autoridad? Es quien manda. Quien Es quien gobierna, manda. claro. ¿Y qué diferencia hay entre poder y autoridad entonces? Te Y cambié las preguntas. Y poder ¿Eh? puede ser alguien que tenga mucha plata, poder económico, pero no autoridad. Yo ¿no? Para mí tengo la poder. diferencia, ¿Cómo? Perdón. perdón, que para mí la diferencia está en que hay una relación directa entre autoridad, o sea, entre autoridad y poder, y no de poder y autoridad. O sea, alguien que tiene autoridad no necesariamente tiene poder, mientras que alguien que no tiene autoridad quizás sí va a poder tener poder, o más poder que la persona que tiene autoridad. ¿Entiendes? Sí, sí, no. Entendí, pero les voy a decir, por razones de tiempo, les voy a spoilear el final de la película. La autoridad es el poder legitimado. Yo tengo el poder de ser profesor nombrado por la facultad y porque seguí todos los procedimientos formales. La autoridad es la aceptación de ese poder por parte de las alumnas y los alumnos. Entonces, podemos tener el poder, y bueno, no importa el gobierno actual, podemos tener una presidenta o un presidente en el poder por elecciones absolutamente limpias o legítimas, por decirlo de alguna manera, cosa que no nos atribuimos los argentinos. Esto es un paréntesis, ¿no? Que en esta nueva democracia podemos quejarnos de muchas cosas, menos que las presidentas y presidentes no fueron legítimos. Te puede gustar o no lo que estuvieron a cargo, pero las elecciones fueron legítimas. O sea que el poder fue otorgado legítimamente. Ahora, la autoridad es la aceptación de ese poder. Legitimar ese poder. Entonces yo, en función de ese poder, actúo en consecuencia. Ese poder me dice algo y yo actúo porque lo legitimo. Si a ese poder no le doy bola, no lo legitimo. Quiere decir que el poder lo tiene porque es presidenta, presidente, pero yo no estoy legitimándolo. Quizás en una organización yo no legitime un poder y legitimo a otro por experto. Es fuente, en realidad no es el poder formal para esa persona, sino que es poder de experto. Y yo lo legitimo y esa persona tiene autoridad sobre mí porque digo, este sabe y mi jefe no sabe nada y yo no le voy a seguir hablando a mi jefe porque es un zapallo. Y yo le voy a consultar a fulano que no es mi jefe y él sabe. Entonces haré lo que él sabe. ¿Entienden la diferencia entre autoridad y poder? Es cuando se dice que uno tiene autoridad en la materia, o sea que es, y, digamos, es idóneo
en lo que se desarrolla. No solamente tiene poder, sino que lo No, sujeta- eso te da las lo fuentes de sujeta- poder. Claro. Eso es una, Jorge, fuente de poder. Es decir, nosotros tenemos que distinguir claramente que el poder se genera porque tiene una dependencia sobre otra persona. El poder es dependencia o influencia. Vos tenés poder, A tiene poder sobre B porque B depende de A. Yo estoy trabajando y me banco a mi jefe porque me pagan a fin de mes. Ese es el poder de recompensa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una dependencia. Esa es la definición de poder. Si no hay dependencia no existe poder. Dependencia o influencia sobre las personas. Si no existe una dependencia, no hay poder. Si ustedes no hacen lo que yo les digo, no los apruebo. Si no existe esa dependencia de que a este infeliz le tengo que contestar todo lo que me dice, porque si no, no me aprueba, no tengo poder. Esa es la influencia que yo tengo sobre ustedes. Ahora, puede ser que ustedes no legitimen ese poder. Y dicen, no me importa que me boche, yo no voy a seguir escuchando a este ganso. No tengo autoridad. ¿Se entiende la diferencia? En una, Esto es empresa, en una empresa, entonces, el poder estaría dictado por el organigrama y la autoridad estaría más que nada por el conocimiento. O, ese es el poder formal. Vos tenés el poder formal, el que está dado formalmente. Fulano es jefe, gerente, supervisor. Y el poder informal, las fuentes pueden ser de diverso carácter. Un poder de referencia. Por ejemplo, si en este momento, bueno, no estamos en el aula, pero si interrumpe acá en el aula y viene y está Messi en el aula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estoy acá desde París porque quiero intervenir acá en la charla. Díganme quién me escucha a mí, de todos ustedes. No escucha, ¿cómo te va, Leo? ¿Cómo andás? No me escucha más nadie. Eso es poder de referencia. O cae Misber, hablando en español, o bueno, el que sepa inglés, cae Misber y empieza a hablar y me dicen, usted callate, vos, está Misber, Henry Misber, ¿entendés? Henry Misber. Entonces, ese es el poder de experto. El poder de experto. O las dos cosas, poder de experto y poder de referencia. Eso es informal. ¿Está? Bueno, Sony 58. Hasta acá vamos a ver poder. Después sigan viéndolo. Lo del poder queda muy poquito. Yo lo voy a dar por terminado. Por ahí le doy un sobrevuelo en la próxima clase. Pero ya está casi listo. Así que gracias. Buen fin de, ¿no? Y el jueves, sí. Todos los que tenemos tanto feriado que los fines vienen rapidísimo acá. Buen fin de, que la pasen lindo. Gracias por todo y un placer. Hasta la próxima. Nos vemos, profe. Buen fin de- chao. Chao.